Saludos, saludos tengan todos, bendiciones. Habla Oscar Rodríguez de la Iglesia Catedral de Bendición para las Naciones. Nos complace una vez más estar aquí frente de sus pantallas con una palabra de esperanza, de aliento en momentos tan difíciles que estamos viviendo, en momentos como nación, como el mundo entero está siendo sacudido, ¿verdad? Pero hay una esperanza, hay una palabra de fe, hay una palabra de aliento, hay una palabra que Dios tiene preparada para ti, para este tiempo. Te bendecimos hoy, bendigo tu vida, bendigo tu familia. Gracias a Dios por esta conexión que nos hace, ¿verdad? Que permite a través de la tecnología que podamos llevar esta iglesia en casa. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a estar conversando acerca de la fe que vence. Y en algún momento de nuestra vida hemos nosotros hablado, ¿verdad?, acerca de qué es la fe. Si recordamos en algún momento, alguna etapa o una conversación con alguna persona, ya sea cristiana o no, hemos hablado acerca de la fe. Recuerdo hace varios años había un proyecto de unos amigos que ellos, el proyecto que hicieron fue en busca de la fe. Y en cierto modo el ser humano, Dios lo hizo hizo esa parte espiritual en nosotros, la cual siempre demanda una fe, ¿verdad? Siempre creemos en algo. Desde pequeños nos enseñaron a creer en algo, en alguien, en Dios y así por el estilo. Pero lo que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios, es que Dios ha dispuesto una fe en cada uno de nosotros. Y vamos a ver un caso muy particular de unas personas que ellos demostraron tener fe en momentos tan difíciles, en momentos de angustia, pero en momentos de oportunidad. Y eso es lo que quiero decirte en este momento, que en medio de la crisis, que en medio de la enfermedad, en medio del proceso en el cual te has estado pasando quizá, o alguno de tus familiares, alguna persona que has conocido, que en medio de ese proceso, en medio de esa enfermedad, en medio de esa aflicción, hay una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad de encontrarnos con Jesús. La oportunidad de encontrarse con Jesús en medio de. Entonces las cosas cambian. Cada vez que Jesús aparece en la escena, y aparecía en la escena en los tiempos bíblicos, era muy notable ver que las cosas cambiaban. Si habían paralíticos, ellos se levantaban. Si habían ciegos, ellos comenzaban a recibir la vista. Aquellos que estaban sordos comenzaban a oír. Aquellos que estaban enfermos de lepra, Jesús los sanaba. Y Jesús, querido amigo que nos ves ahora, es el mismo de ayer, es el mismo que está hoy contigo, es el mismo que te ofrece la oportunidad hoy. Y dice la palabra en Marcos 2, capítulo 2, versículo 1 al 5. Vamos a ubicarnos allí, en pantalla aparece la palabra. Dice de la siguiente manera, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa. Aquí estaba hablando de Jesús. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Para entrar un poco en contexto en esta palabra, debemos recordar que Jesús dice la palabra en el versículo 1
entrando de nuevo a Capernaum, eso nos quiere decir que Jesús ya había estado en este lugar anteriormente. Pero ¿de dónde venía Jesús? Jesús venía de hacer milagros, de sanar enfermos. Jesús venía de echar fuera demonios de los cuerpos de personas que eran poseídos por espíritus inmundos. Y su vida era afectada por este tipo de dificultad. En la Biblia y en nuestra vida, ¿verdad?, vamos a encontrar situaciones adversas, situaciones difíciles, de diferentes índoles, ya sea físicas, ya sean espiritual. A veces padecemos de dolencias, a veces vienen enfermedades en nuestra vida, ¿verdad?, que nos afligen físicamente, emocionalmente, pero también espiritualmente, ¿verdad?, como que nos afecta. Entonces era el caso de estas personas que Jesús había sanado. Si usted tiene tiempo, ¿verdad?, puede leer el capítulo 1 del Evangelio de Marcos y podemos notar que Jesús, en medio de su travesía, de su trayectoria en el ministerio, él estaba muy claro en su propósito, que era sanar a las personas, que era libertar a las personas. Y eso lo dice en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículo 18. Él dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Y entre otras palabras que él habla allí, él dice que para poner en libertad a los que están cautivos. Entonces Jesús tenía claro el propósito para el cual estaba en la tierra. Y no era la excepción en el lugar donde estaba. Cuando las personas comenzaron a oír de que Jesús estaba en la casa, las personas comenzaron a agolparse, las personas comenzaron a llegar allí. Y una vez que Él llega, ¿verdad?, y que las personas comienzan a ir, dice la palabra, que eran tantas las personas que ni siquiera en la puerta ya podían estar. O sea, que no había lugar, no había espacio para una persona dentro de la casa, aún en la puerta. Pero dice la palabra que en la zona, que cerca de ese lugar, había una persona que estaba paralítico. Había una persona que tenía una aflicción. Había una persona que tenía algún tipo de impedimento físico. Y el paralítico lo podemos nosotros definir como una persona, sí, que tiene que ser, ¿verdad?, ayudado por otros en sus quehaceres muchas veces, pero tiene que ser muy dependiente también de otros. Pero ese impedimento, ¿verdad?, físico, no dice por cuánto tiempo lo tenía. Pero si nosotros en pocos días, en algún tipo de aflicción, ¿verdad?, nos afecta tanto. Imagínense una persona que tenga tanto tiempo, que tenga mucho tiempo, ya años, postrado, ¿verdad?, postrado en cama, en un lecho. Pero dice la palabra que una persona, 4 personas, ¿verdad?, lo llevaron entre 4. Entonces doy gracias a Dios, ¿verdad? Damos gracias a Dios por aquellas personas, ¿verdad?, amigos en momentos difíciles. Y es verdad que cuando nosotros pasamos momentos difíciles, siempre decimos, ahora sí sé quiénes son mis amigos, ahora sí sé las personas que me aman, ahora yo sí sé las personas que realmente se preocupan, que realmente se interesan por mí. Porque es allí en el momento difícil donde realmente sabemos las personas que nos aman. Quizá no están físicamente, ¿verdad?, por situación país, pero siempre hay un mensaje, siempre hay una llamada, siempre están preguntando por nosotros en momentos difíciles. Entonces, damos gracias a Dios por esas personas, ¿verdad?, que Dios ha dispuesto en nuestra vida para bendecirnos de alguna manera, con su amistad, ¿verdad?, con su amor, con su sencillez. Pero fíjense, estas personas, esto no lo dice la Biblia, pero
¿Cómo hicieron estas personas? Es bueno preguntarnos, ¿verdad? Una pregunta de reflexión. ¿Cómo llevaron a él, llegaron a la casa y lo convencieron de ir a Jesús? ¿Verdad? Y hay dos escenarios posibles. Número uno, quizás él tenía la disposición de ir a donde estaba Jesús, pero no podía. Y el otro escenario es que sus amigos escucharon hablar que estaba Jesús y fueron y le contaron dónde él estaba. O se enteró por otra persona. Pero indistintamente de cuál fuese el caso, que no lo registra la Biblia, aquellas personas decidieron ir y llevar a este hombre a donde estaba Jesús. Lo que nos dice la Biblia es que llevaron al paralítico entre 4 personas. Imagínense, ellos contentos en el camino, vamos donde está Jesús, vamos a esa persona que te va a levantar de allí, a esa persona que solamente si Él te toca, si Él te habla, si Él ve tu situación, te vas a levantar de allí. Entonces, en el camino quizás hablaron muchas cosas, pero cuando llegan y se encuentran que la casa, había muchas personas, había mucha gente, y no había manera de llegar a Jesús, no había manera de encontrarse con Jesús en ese momento. Entonces, ellos encuentran el primer impedimento para recibir el milagro. Y aquí es donde comienza la travesía en su fe. ¿Verdad? Por eso le coloqué a este tema la fe que vence. ¿Por qué es la fe que vence? Porque fue la fe de ellos. Fue la fe de ellos que movió la mano de Dios. Entonces quiero decirte hoy que en la situación que tú te encuentres, la situación que estás pasando, ya sea tú mismo, en tu cuerpo, en una aflicción, o ya sea una persona, un familiar, tu papá, tu mamá, tu abuela, tu tío, tu primo, cualquier persona que esté padeciendo algún tipo de enfermedad, de aflicción, la fe te va a conectar al milagro. La fe te va a conectar a recibir lo que este hombre recibió, su sanidad. Este hombre se levantó y vamos a ver cómo fue el milagro que él recibió. Dice la palabra que ellos vieron, llegaron, pero habían muchas personas. Ellos decidieron llevar a este hombre a los pies de Jesús. Pero al ver que había tantas personas, ellos decidieron, dice la palabra, que ellos decidieron ir al techo, levantar el techo. ¿Qué estaban viendo ellos? ¿Qué estaban viendo ellos en medio de todo ese contexto? Imagínense, vamos a colocar en los pies de estas personas, de estos 4 amigos y de este hombre que estaba allí tirado, que estaba postrado en el lecho. Así como hay personas que están en el lecho, quizás en el lecho de muerte. Todavía hay esperanza para aún personas que están en el lecho de muerte. Estos hombres no vieron el impedimento, ellos estaban viendo la solución. La fe ve solución. La fe no ve el problema. La fe no ve el impedimento. La fe trasciende mucho más allá de lo que nosotros podemos estar viendo. La fe trasciende en medio del diagnóstico. Y siempre decimos, damos gracias a Dios por la medicina, damos gracias a Dios por los médicos, bendecimos a ese personal que está bregando día a día, bendecimos a todo este cuerpo de médicos, de enfermeros, estas personas que están enfrentando situaciones tan difíciles. Le pedimos que Dios les guarde, les bendecimos hoy. Pero muchas veces cuando nos encontramos con diagnósticos fuertes, ¿verdad? Nuestra fe cae completamente al piso. Cuando la enfermedad, cuando sentimos que el temor de muerte viene,
cuando nos enteramos que hay personas que están cerca de nosotros, de nuestro círculo de influencia, que está siendo afectado, que está siendo afligido, ¿cómo reaccionamos nosotros en ese momento? Hay momentos tan difíciles, hay momentos de dolor, hay momentos de angustia. Pero estas personas nos dan ejemplo de que ellos no se detuvieron allí, de que en el primer impedimento que ellos se encontraron, ellos trascendieron, ellos decidieron hacer algo más. Y es la fe que vence, es la fe que ellos tenían. ¿A quién se le ocurre en su sano juicio llevar a un paralítico al techo? Fuese peor la cosa. Se le cae a ese hombre a mitad de camino, mire, y no quedaba nada. Ahí era peor, porque hasta ellos podían salir con algún tipo de aflicción. Pero estos fueron muy determinados. Ellos decidieron hacer lo que otras personas quizás no se atreverían a hacer. Y por eso te digo, hay momentos, en momentos difíciles, que Dios te dirija, que Dios te dé la sabiduría para tomar decisiones determinantes, que van a determinar tu futuro, van a determinar la salida en el momento difícil. Estos hombres entonces decidieron remontarse al techo. Estos hombres decidieron montarse encima del techo. Y justamente debajo de donde estaba Jesús, dice la Biblia. Justamente donde estaba Jesús, ellos decidieron levantar primero el techo. Y luego romper el techo. Abrir el techo. Y bajar a este hombre en medio del discurso que estaba dando Jesús. Porque dice la palabra que Jesús, cuando comenzó a ver las personas que llegaban, Jesús comenzó a predicarles, Jesús comenzó a enseñarles. Entonces, y fíjense, estos tipos fueron osados, estas personas fueron osados al momento de llevar a este hombre a los pies de Jesús. Porque, ¿quién se atreve a interrumpir un sermón? ¿Quién se atreve a interrumpir una enseñanza? Mucho menos de Jesús. Y ellos estaban allí, encima de Jesús, en el techo. Quizás, no sé si caería allí, la Biblia no relata eso tampoco, pero tuvieron que al abrir el techo, quizás largaron algo abajo. Era motivo de que Jesús le dijera, mira, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué me están interrumpiendo? Pero a ellos no les importó nada de eso. Ellos estaban viendo, era recibiendo el milagro. Ellos querían recibir el milagro de este hombre. Y lo que la Biblia nos dice es que ellos rompieron el techo. Y voy a decirte algo, quizás algo es muy importante hacer como un paréntesis aquí. Y es que ellos rompieron la estructura del techo, ¿verdad? Para llevar al paralítico allí en medio, ¿verdad? De donde estaba Jesús, a los pies de Jesús, ellos tuvieron que romper la estructura, romper el techo. Y eso nos habla de que nosotros en nuestra vida tenemos estructuras de pensamientos que traemos que no nos dejan avanzar, que no nos dejan seguir a Jesús, que no nos dejan acercarnos a Él. Fíjense, ellos tuvieron que levantar y reventar, romper la estructura. Y hoy, en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo, se rompen esas estructuras mentales. Toda fortaleza, todo pensamiento, todo se lleva cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. La manera que le decía que Dios nos hizo a nosotros seres espirituales al principio, con un grado de fe. Siempre hemos creído en algo. Y lo primero que uno cree desde pequeño es que nos enseñan a creer en Dios, ¿verdad? Quizás nos enseñaron a creer en imágenes. Quizás nos enseñaron a creer, nosotros como cuando niños que creemos en algún superhéroe, ¿verdad? Y así por el estilo, pero sabemos que el hombre
es un ser espiritual que siempre se va a inclinar a querer creer en algo. Y yo recuerdo cuando niño que alumbramos en un rincón a una imagen, ¿verdad? A una imagen, y en cierta edad crecí con eso, ¿verdad? Crecí viendo y poniendo una vela a una imagen, ¿verdad? Y en cierto modo uno como que fue inculcado a creer en eso. Pero una vez que me encuentro con Jesús, que recibo a Cristo en mi corazón, ¿verdad? Comienzo a escuchar la palabra a los 10 años, a los 11 años, ¿verdad? Y mi padre comienza a llevarme a la iglesia. Entonces comienzo a escuchar, ¿verdad? Y comienzo a comparar que esa creencia, que es la forma de buscar a Dios, era lo incorrecto. Entonces Dios rompió esa estructura de pensamiento de buscar a Dios de la manera incorrecta. ¿Qué hicieron estos hombres? Estos hombres buscaron a Jesús de la manera menos pensada para todos, pero la más efectiva en el momento. Y por eso hoy debemos dejar de esos pensamientos, ¿verdad? Rechazar en nuestra vida ese pensamiento que nos hicieron creer que buscábamos a Dios de alguna manera y no lo era. Entonces, Dios rompe esas estructuras mentales, Dios rompe ese modelo de pensamiento que nos enseñaron. Quizás nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres. Alguna persona se interesó en que nosotros creyéramos en algo, ¿verdad? Creyendo que era Dios, creyendo que estábamos buscando a Dios, pero no era la manera. Entonces hoy se cortan esos patrones, ¿verdad? Esas estructuras de pensamiento. Allí donde tú estás, dice, Señor, yo renuncio a eso, yo renuncio a la forma incorrecta que me enseñaron de buscarte a ti. Y yo reconozco que es a través de Jesús que puedo entrar y recibir las bendiciones que tú tienes para mí. Entonces necesitamos encontrarnos con Jesús. Necesitamos encontrarnos con el Creador para romper toda estructura de pensamiento que no nos deja estar con Él. Dice la palabra en 2 Corintios 10, versículos 4 y 5, que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino espirituales en Cristo Jesús. Para deshacer, ¿verdad? Para derribar todo argumento, ¿verdad? Toda altivez de espíritu. Y hoy se derriban todas estructuras de pensamiento que no nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos pueden estar viendo. Estos hombres vieron mucho más allá y pudieron ver a Jesús y llevar a este hombre a los pies de Jesús solamente rompiendo la estructura, rompiendo el techo. Fíjense, ellos luego dice la palabra que bajan la camilla con el paralítico y lo llevan a los pies de Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremenda escena! Usted se imagina, estos hombres eran unos locos. Yo no me imagino que las personas en ese momento, ¿qué pensarían de estos hombres? Estos tipos tan locos. ¿Cómo se le va a ocurrir cargar a un hombre en una camilla, subirla al techo y después bajarlo a donde está Jesús? Estos tipos son locos. Pero a veces lo que Dios está viendo no es lo que estamos haciendo, sino la intención de lo que estamos haciendo. La intención. ¿Con qué intención estamos nosotros buscando a Dios? ¿Realmente le estamos buscando porque le amamos? ¿Qué nos motiva? ¿Qué te motiva a ti a buscar a Dios? Y dice la palabra en el versículo 5, y Jesús, viendo la fe de ellos. Esa palabra allí, Jesús vio la fe.
significa no que vio la fe en el momento, sino que Jesús, conociendo, ¿verdad? Conociendo toda nuestra vida, Jesús vio la fe durante el proceso de ellos, entonces le habló. Lo que está diciendo Jesús aquí no es que solamente vio la fe cuando bajaron a este hombre a los pies de él, no. Jesús dice, esta palabra vio significa conocer, ver de cerca durante un tiempo estimado lo que estas personas estaban haciendo. Entonces fue una sucesión de acciones. Fue la sumatoria total de las acciones de ellos desde que fueron a buscar a este hombre hasta que lo llevaron a los pies de Jesús, que Jesús estaba viendo. Entonces, lo que Él te dice hoy lo que dice la palabra aquí, es que Jesús y es que Dios ha estado contigo durante todo el proceso que has estado atravesando. Que Jesús ha visto los momentos que quizás que has decaído, que tu fe ha menguado un poco, pero Jesús está ahí contigo. Jesús ha estado en tu llanto, Jesús ha estado en tu alegría, Jesús ha estado también allí en las noches cuando quizás te despiertas sin poder conciliar el sueño, cuando ha venido temor, cuando ha venido la angustia. Él ha estado contigo. Dice la palabra: yo conozco tu sentar, yo conozco tu levantar, pero yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza, yo soy tu pastor, yo soy tu ayudador, yo soy tu sanador, yo soy quien te levanta. Y yo estoy contigo, yo estoy con tus hijos, yo estoy con tu familia, yo estoy en tu ministerio. Amado pastor, amado ministro, líder, Él ha estado contigo. No te dejará solo. Dice la palabra: yo no te dejaré, yo no te desampararé. Yo siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Y la diestra es Jesús, que está sentado a la diestra de su Padre. Bendito sea el Señor. Jesús está contigo. Y este portal que se abre aquí, en este momento, ya sea por donde nos esté sintonizando, ya sea por la TV, ya sea por las redes sociales, por el canal de YouTube, ya sea, no sé por dónde nos estás viendo en este momento. Pero esta conexión viene siendo como esos amigos que llevaron a este hombre a los pies de Jesús. Lo que estamos haciendo hoy es que tu fe crezca en el proceso, que no te quedes en el proceso. Quizás como Pablo oraba: Señor, he orado ya 3 veces por esto y no se me quita. He orado ya 3 veces por y hay un aguijón en mi carne que no me deja. Y Dios conoce tu corazón, conoce nuestro corazón. Él sabe el tiempo necesario, porque Él está refinando nuestra fe. Él nos está disciplinando porque nos ama. Y dice la palabra que Jesús vio la fe de ellos. No dice vio la fe del paralítico, no dice vio la fe de los amigos, dice vio la fe de ellos. ¿Quiénes ellos? Ellos 5. Porque no solamente los 4 hombres tenían la fe, porque el paralítico muy bien pudo haber dicho: la fe de ellos dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Wow. ¿Qué le dijo Jesús a este hombre? Una vez que vio la fe de ellos, ¿qué fue la primera palabra que Jesús les dijo? Hijo, tus pecados te son perdonados. No le dijo: hombre, no le dijo: mira tú que estás enfermo, mira tú que estás paralítico. No, le dijo: hijo,
¿Sabes? El honor más grande que un hombre pueda tener es que Dios reconozca a un hijo en la tierra. Y qué privilegio tan grande tenemos nosotros de recibir esa aceptación. Porque este hombre se sentía... ¿Por qué le dijo hijo Jesús a este hombre? Porque Jesús conocía que una de las cosas que a él le faltaba era la paternidad. Porque no se sentía hijo, no se sentía heredero de las promesas. Porque una persona que estaba así, en esa condición, según la ley, esta persona estaba en pecado. Según la ley, esta persona había cometido una falta en el pasado, o sus padres, por la cual estaba paralítico. A menos que haya tenido un accidente o algo así, pero no. Normalmente las personas que tenían lepra, que estaban pasando en algo, que estaban padeciendo alguna enfermedad, algo lo habían hecho en el pasado. Entonces Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué no le dijo, mira, eres sano? Ya, vi tu fe, ya sé que tienes fe, ya puedes irte, te vas a sanar, tranquilo, todo va a estar bien, como dice la canción. No, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque Jesús va a la fuente, al origen, a la causa del problema. No, Jesús no ve la consecuencia del problema. Así como estos hombres no vieron el impedimento para llegar a Jesús, así Jesús, de la misma manera, no vio la consecuencia, sino estaba viendo la causa de su problema. Por eso que Jesús es tan efectivo. Por eso que cuando tú crees, cuando tu fe se conecta a Jesús, se hace efectivo. ¿Por qué? Porque Jesús va a la causa. Jesús va a la fuente del problema. Cuando aquella mujer tocó a Jesús, la fuente se secó. Cuando la mujer encorvada lo encontró, Jesús la sanó. Cuando el ciego se encontró con Jesús, Él lo levantó, lo sanó, le dio la vista. Entonces vemos que Jesús siempre va a la causa. Y es que es tan tremendo que Jesús ve la fe. Jesús le dijo a Pedro, mira Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte en el proceso. Y sabes que es tan difícil a veces pensar que a veces entramos en un proceso tan difícil. Cuando hablamos de proceso estamos hablando de algún tipo de aflicción que nos permiten crecer, como personas, que nos permiten crecer espiritualmente, que nos permiten formar el carácter de Dios en nuestra vida. Son situaciones difíciles, son situaciones de angustia, son situaciones de dolor, son situaciones que vivimos como familias. Pero Jesús le dijo, yo he rogado al Padre para que tu fe no falte en el proceso. Una de las cosas imprescindibles en el Evangelio es la fe. Mire, si usted le quita la fe al Evangelio, todo se cae, porque todo fue hecho por la fe. Las cosas que vemos, dice la palabra, que fue hecha por la fe, por lo que no vemos. Lo que hoy vemos fue hecho de lo que no veíamos. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que yo no estoy viendo. Por eso que Jesús va a la causa del problema. ¿Sí? Lo que está pasando en nuestra nación, como país, las consecuencias son lo que hemos visto económicamente: un país empobrecido, un país rico en petróleo, no hay gasolina, ¿verdad? El sistema de salud está colapsado. Vemos que así como Jesús estaba allí en la casa, que no había espacio,
y ellos llegaron y no había espacio para ellos. Entonces Jesús, imagínense que Jesús estuviese hoy en día físicamente con nosotros. Hay centros asistenciales en esta nación y en cada rincón de Venezuela que están colapsados, que no hay, llega una persona, una emergencia, y hemos enterado que hay personas que han estado quizás en una silla y han pasado la noche quizás sentados. Entonces lo que estamos viendo en nuestra nación son las consecuencias, ¿verdad?, de algo que está pasando, ¿verdad? La causa de esto no es política. Lo que estamos viendo políticamente, ¿verdad?, son consecuencias de lo que está pasando. Entonces dice la palabra en segunda de Crónicas 7:14: si mi pueblo se humilla, invoca mi nombre y ora y se arrepiente de sus pecados, dice la palabra, yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Hay cosas que nosotros no podemos solucionar de forma natural, sino que es algo espiritual. Y lo que este hombre tenía, el padecimiento físico que él tenía, era algo espiritual. No podemos nosotros solucionar cosas de una forma natural cuando la causa es espiritual. Entonces nosotros como iglesia, ¿verdad?, hemos visto que se han levantado movimientos, ¿verdad?, de diferentes denominaciones. Vemos que aquí hay unidad pastoral, hay unidad en el ministerio en este tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos entendido que la solución de nuestra nación es algo espiritual. Que Jesús, así como Jesús va a la causa, la iglesia tiene que entender en este tiempo que debemos ir a la causa y no a las consecuencias, no atacar el problema de las consecuencias. Jesús lo hizo de esa manera. Él le habló, le dijo, tus pecados te son perdonados. Fue directo a la causa. ¿Por qué Jesús no le dijo que era sano? Sino que le dijo, tus pecados te son perdonados. Precisamente por lo que estamos hablando. Hay problemas que son espirituales y no se resuelven con cosas comunes. Dice la palabra que Jesús tiene la autoridad total. Si nosotros podemos, y allí donde tú te encuentras, puedes leer el pasaje completo hasta el versículo 12 quizá, te puedes dar cuenta que habían personas que dudaban de lo que Jesús estaba haciendo allí, pero Él dijo, para que tú sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad, le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Lo que Dios te dice hoy es que te levantes. Lo que dice hoy es que Dios, que esa camilla representa mi pasado, esa camilla representa el lugar donde he sentido dolor, la aflicción. Pero hoy Dios te dice, he visto tu fe en el proceso, he visto lo que tú has estado atravesando, he visto los momentos tan difíciles, dolorosos, quizás de soledad, de angustia, de temor. Pero hoy yo te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Quizás el paralítico representa una persona, pero también puede representar a un hijo, también puede representar el matrimonio, también puede representar una situación difícil, los estudios, el trabajo, algo que se estancó, algo que dejó de caminar, algo que dejó de avanzar en el ministerio quizá. Y hoy en el nombre de Jesús, ahí donde tú estás, ahí está un teléfono en pantalla, puedes enviar mensajes, puedes llamar, puedes enviar tu petición de oración. Si te has identificado con esta palabra, si hay cosas en tu vida, si estás padeciendo algún tipo de aflicción, de enfermedad, de virus, este es el tiempo. Este es el momento que Dios abre un paréntesis para tu vida. Si has buscado a Dios de la manera incorrecta durante mucho tiempo,
Este es el momento. Vamos a hacer una oración por ti en este momento. Dios va a romper toda estructura de pensamiento, todo lo que ha sido equívoco en la manera de buscar a Dios. Dios te ama, Dios tiene un propósito contigo. Y ahí donde tú estás, diga: Señor Jesús, en esta hora te doy gracias. Puedes repetir conmigo, diga: Señor, yo no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Dile al Señor: Señor, yo no voy a morir, yo voy a vivir y voy a contar maravillas. Yo voy a contar lo que tú vas a hacer conmigo, con mi familia, con la iglesia, con mis hijos. Yo creo que tú eres un Dios grande, Señor. Hoy yo renuncio a todo sistema, toda estructura de pensamientos, todo temor, todo pensamiento negativo que ha venido a mí. Hoy se rompe eso en el nombre de Jesús. Trae sanidad sobre mí, en el nombre de Jesús. Dame esa fe, Señor, en el proceso. Que mi fe no falte, Señor, en este momento, en este tiempo. Oramos por las personas que están padeciendo algún tipo de aflicción, de enfermedad. Si tienes personas, si tienes familiares que están fuera del país, puedes enviar la petición de oración. Si sabes que hay esas personas que están padeciendo algún tipo de enfermedad, este es el momento. Y decirte que todo va a estar bien. En el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por sintonizarnos. Gracias por estar conectados con nosotros. Será hasta la próxima. Dios te bendiga y hay una fe que vence. Ya sabes, levántate, toma tu lecho y anda. Eres sano en el nombre de Jesús. Bendiciones.